lo siguiente, vamos a pactar algo, estoy grabando ya. Si les mando un texto a leer para cuestiones que tienen que ver con, como para cerrar esta idea de Estado benefactor, New Deals y demás, estaría bien que les mande el texto hoy, lo suba a plataforma y que tengan tiempo en un foro hasta dentro de 2 semanas. ¿Sería muy terrible o sí, está bien? Así ya sacamos de ahí una nota. Tengan en cuenta que hoy me pongo a escanearlo, viene de acá. Está bueno, un texto la verdad que es cómodo y es lindo de leer. Y sobre eso seguramente les pido alguna consigna y obviamente sobre eso ustedes responderán y les daré un plazo hasta por ahí el martes de... ¿Qué sería? ¿Martes? No tengo ni idea. No sé ni qué día es hoy. Bueno, martes, uno de los últimos martes de octubre será. Yo, Sí. yo creo que lo tengo en PDF porque yo lo leí y lo busqué en PDF porque no tengo el libro. Sí, ese. ¿Este libro? Si No, querés, este es libro, ¿lo tenés entero en PDF? sí. Es que yo, en realidad lo tiene mi tío y yo lo empecé a leer, no me lo terminé todo. Es Lo un empecé a golazo leer, este libro. sí, lo leí en cuarentena, pero yo lo busqué en Hacemos un PDF y favor, puede ser que esté. mándamelo, si lo tenés en PDF, igual estamos hablando de un libro, en PDF debería ser larguísimo. Sí, me parece que es muy largo. No Sí, me acuerdo bien. son como 500 hojas, el libro son 500 hojas, ponele. O sea, yo estoy viendo Ahora me fijo. literalmente un capitulito, ¿no? Bueno, fíjate si es este, se llama La otra historia de los Estados Unidos, chusmealo ahí, Sí. con el autor Howard Zinn. Si es este, mándamelo, directamente subo el PDF y les marco entre qué página y qué página deberían leer y me ahorras el problema de tener que estar. En realidad no lo busqué tampoco en PDF, por ahí debería buscarlo a ver si lo encuentro. Digo, Dale, dale. pero al ser libros que no sé de cuándo será este, no debería ser muy viejo y tengo a veces miedo que, nada, que no estén, no, 1999 y no, todavía no está. No, igual fue re difícil encontrarlo, porque yo también lo busqué por Mercado Libre y no, y está, o está muy caro o no está. Por ahí lo No, leíste este, curiosidad. no, porque me lo recomendó mi tío Ah, y la verdad que a mí me intrigaba y bueno, empecé a leer. bien, está buenísimo, es un libro muy logrado. Pero bueno, nada, era simplemente como para ajustar un poco tiempos y para que el último trabajo pueda ser sí de lo que es totalitarismo. Me dijo Joaquín que también había muy pocos vistos con la ola, ¿puede ser? ¿Alguno miró la ola solamente como para decir, bueno, ahora que sí la voy a necesitar? Bueno, tuvieron más tiempo y la idea era que la viera, porque nos sirve bastante como para ejemplificar un par de cosas, básicamente, del sistema totalitario. Ahora sí, esperen un segundo que pongo ya la fecha y no me olvido de esto. Nos quedaría martes 27, ¿puede ser? Martes 27 de foro límite cuarto. Bien, dicho esto, nos vamos a un poco a recuperar un par de ideas de lo que por ahí les planteó Joaquín. ¿Algún voluntario que pueda darme una mano en torno al concepto de totalitarismo? Bien amplio por ahora. Nosotros, perdón, antes de que alguno participe, nosotros lo que habíamos dicho hace 2 semanas atrás era que básicamente lo que teníamos era una especie de, como que el eje de la materia era la crisis de los liberalismos. Hablamos de la crisis del liberalismo económico, lo vimos, eventualmente lo pudimos identificar con los New Deals y toda la aplicación de Keynes y bla, en Estados Unidos. Y el otro, la otra clave de la historia de cuarto año tenía que ver con lo que sería la crisis del liberalismo político. Vamos, que decir liberalismo político no es lo mismo que decir liberalismo económico, aunque en general están como emparentados, ¿no? Muchos de los países que han sido liberales políticos han sido también liberales económicos. ¿Qué plantearon? ¿Pudieron establecer alguna comparación? ¿Les mencionó en algún momento Joaquín el concepto de liberalismo político? No, bien, vamos de vuelta. Vamos a la pregunta un poco más amplia. Vamos, ¿quién puede meterse en lo que es sistema totalitario? Un sistema totalitario, digamos, está planteado sobre un partido, y digamos, un partido político en el que se desprende para, digamos, para militarizar a la sociedad grupos de choque, Sí, que digamos son milicias o gente que va, digamos, a la batalla.
No la batalla me refiero en guerra, sino me Entendí. refiero a reprimir. Ideológica. Como una especie de batalla ideológica, a ponerse como la Claro. gambeta de los ideales, ¿sí te entendí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más sacaste, Valentino o cualquier otro? ¿Qué? ¿Qué parece? ¿Qué es un sistema También totalitario? Sí, dale. habíamos visto que son como movimientos más en masa, ¿no? Como Hitler, que como que imponía su pensamiento, ponele, y la población lo seguía, ¿no? No era tan como el interés de la minoría, sino que era un grupo grande, ¿no? Que seguía los mismos ideales. Bien, como el sentimiento de comunidad, de pertenencia, estamos de acuerdo. Sí, coincido. ¿Qué más vieron? Puede ser que un régimen totalitario esté enfocado solamente en una persona, a diferencia que un autoritario que por ahí que no tiene un líder marcado, sino como más disperso. Por ahí eso también ayuda a lo que dice Feli, de, o sea, de formar una ideología, porque los que lo siguen están de acuerdo con esa persona. Sí, sí, ¿Sí? te doy la razón. Estamos de acuerdo, sí, coincido un poco. ¿Qué más podemos identificar? Hablaron de medios de comunicación, hablaron de censura, hablaron de libertades civiles, libertades políticas. Creo que lo único que hablamos fue de la prohibición de otros partidos políticos que no piensen igual al que esté en el poder. Bien, todo lo que sea censura ideológica. Bien, vamos a ampliarlo un poquito más. Para ampliarlo, a ver, nosotros dijimos que en algún momento, bueno, lo que venimos diciendo y recién se los recuperé al principio, hablamos de la crisis del liberalismo económico y ese episodio que pone fin a ese liberalismo económico de Adam Smith, ¿cuál era? El crack de Wall Street. Del crack. El crack de Wall Street, ¿estamos de acuerdo? O sea, ese episodio que es obviamente económico porque, nada, el liberalismo económico es algo económico. Bien. A ver, así como encontramos en el crack de Wall Street el punto final para lo que plantea Adam Smith, nosotros dijimos que había un acontecimiento histórico que ponía fin a los liberalismos políticos. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Creo que lo dijimos, no obviamente. ¿Puede ser el petróleo? No necesariamente, no. No es una crisis económica, así que es algo político. ¿Qué La puede ser? Segunda Guerra. No la segunda, pero sí la primera. A ver, iba a preguntar algo así. Yo les iba a decir, a ver, piensen un segundo qué acontecimiento político fue como tan traumático, político-militar, ¿no? Tan traumático para para la Europa de entonces. Y claramente la Primera Guerra Mundial es ese episodio traumático. A ver, en algún momento, para que ustedes entiendan por qué se produce esta crisis del liberalismo político, en algún momento de la Primera Guerra Mundial, o al menos antes de la Primera Guerra Mundial, Europa viene repitiéndose cual loro una cosa que en realidad son muy chicos para entenderlo, pero por ahí en un sexto año lo vamos a poder comprender. Hay un clima de ideas que se llama evolucionismo. O sea, ellos suponen que son el centro del mundo y que son lo más civilizado que hay respecto del resto del mundo. Es decir, hay una creencia muy compartida de que el europeo, de que Europa y el europeo en realidad es todo lo deseable en el mundo. Son lo más civilizados, son lo más avanzado y representarían las mejores cosas a las que habría que llegar como país. ¿Estamos de acuerdo? Al menos eso es lo que de alguna manera nos bajan al mundo entero y nosotros lo compramos, porque pensemos que, no sé, estoy pensando Sarmiento, Avellaneda, Mitre, son todos tipos que nos han gobernado a nosotros en formación del Estado Nacional y cuando buscaban gente para poblar la Argentina, ¿de dónde la buscaban? De Europa. De Europa. ¿Estamos? O sea, nunca vimos por qué, porque nunca, por ahí en cuarto año es un poco difícil de explicar, pero en realidad cuando uno analiza la mentalidad o el clima de ideas de esta gente, lo que uno se da cuenta es que, nada, buscaban de Europa porque creían realmente que los europeos eran superiores. Ahora, la Primera Guerra Mundial es como una especie de cachetazo en la cara a Europa con una distancia enorme, tomando una velocidad y pegándose en la cara bien fuerte. Porque en realidad la Primera Guerra Mundial a los europeos los descoloca. Primero, nunca piensan que va a ser una guerra de esas magnitudes. Todo el mundo se prepara para una guerra, pero entiende que la guerra va a ser algo rapidito. Cuando se empieza a prolongar se vuelve a complicar. Cuando se empieza a prolongar y se complica, empiezan a darse cuenta que están metidos en un quilombo mayor del que ellos pensaban. Y cuando termine el conflicto armado, lo que van a darse cuenta es
a ver, no solamente el caos económico y social en el que están inmersos, sino un dato no menor, los millones y millones de tipos, hombres, mujeres, niños y de todo lo que ustedes quieran que sea ser humano, que murió. Vamos, por algo que en realidad decís, tiene sentido. A ver, yo siempre rescato este comentario de estos, no me acuerdo si eran soldados rusos, pero que te decían, estamos yendo a un conflicto por un X, un fulano, Francisco Fernando, que no saben muy bien quién es, no saben dónde está Alemania, pero bueno, vamos porque la guerra se detonó y el sistema de alianzas se activó. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean? La Primera Guerra Mundial, y creo que lo habíamos mencionado en algún momento cuando hablábamos de las consecuencias de esa Primera Guerra, lo que genera es algo que historiográficamente se define como una crisis de conciencia europea. Es decir, los europeos cuestionan o empiezan a cuestionarse fuertemente si realmente están tan avanzados y son tan civilizados como ellos piensan que están. Además, empiezan a cuestionar todo un conjunto de valores y cosas que ellos que ellos dan como por obvias y como civilizadas, como por ejemplo el sistema político de muchos de ellos, o sea, de muchos de los países europeos. ¿A qué voy? Cuando uno piensa el sistema totalitario, la realidad es que uno tiene que poder tiene que poder contraponerlo con lo que uno define como liberalismo político. Si uno entiende qué es liberalismo político, al comparar sistema totalitario, automáticamente, es casi la oposición. Casi no, es la oposición. Así que básicamente si uno aprende qué es liberalismo político, sabe lo que es totalitario por antagonismo. A ver, liberalismo político. ¿Alguien sabe qué es ser liberal políticamente? Países liberales. ¿La Argentina es liberal políticamente hoy? No, porque tenemos los planes en donde el Estado Ojo, asume... para. Políticamente. Ok, No hay que confundir el liberalismo económico con el político. Son dos cosas diferentes. Económicamente es liberal, no, coincido con vos, Vicky. No es por los planes, por la ayuda del Estado, el IFE, bla, bla, bla. Ahora, políticamente, hoy, ¿la Argentina es liberal? Primero no saben qué es liberal políticamente. Bien, vamos. Para entender qué es liberal políticamente, lo primero que uno tiene que pensar es Revolución Francesa. Vamos, la Revolución Francesa, ubicada año, ¿alguien lo sabe? 1789. Gracias. Revolución Francesa 1789 sienta las bases del liberalismo político. Nosotros sabemos, porque Valentín lo va a decir ahora, la Revolución Francesa, ¿a qué pone fin, Valentín? Monarquía absoluta. Bien, monarquía absoluta. Monarquía absoluta para aquel que esté muy perdido. Cuando nosotros veíamos esas imágenes en segundo año de Rey Luis XIV con todas las joyas y todo el tapado y todo, bla, 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 ese es el muchacho de la monarquía absoluta. A ver, Luis XIV era el que nosotros vimos, Luis XV, Luis XVI, el nieto de Luis XIV es el que pierde o al que decapitan en la Revolución Francesa. Ahora, los franceses han aprendido muchísimo de estas monarquías absolutas porque lo que han descubierto es el peligro que implica esto. ¿Estamos? O sea, el peligro de que una persona concentre en su persona la totalidad de los poderes de un Estado. Me refiero a lo legislativo, lo militar, lo ejecutivo, lo judicial. O sea, es bastante problemático. Entonces, de la mano de esa Revolución Francesa, lo que surge es el liberalismo político, que uno lo define, o por ahí lo puede llegar a confundir, no son sinónimos, pero para el caso no sirve. ¿Qué forma de gobierno surge como consecuencia de la Revolución Francesa? ¿la República? República. Vamos, no, repito, no son sinónimos, pero nos sirve para el momento pensarlos como sinónimos. A ver, liberalismo político y república. Primero, sabemos que república es división de poderes, sabemos que esa división de poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué más hay en una república? Nosotros somos República Argentina, quiere decir que en realidad no hay mucha vuelta. Podemos mirarlo políticamente a Argentina y decir, bueno, a ver, en una república debería haber esto. ¿Qué más? Democracia. Hay democracia. O sea, la república puede ser democrática, de hecho lo es la Argentina, y de la mano de la democracia, ¿qué hay? ¿Qué tipo de derechos? Voto. Ahí está, voto. Hay elecciones, derechos políticos,
¿Qué más? Si hay elecciones, hay partidos, lo cual no es un dato menor. Hay diferentes partidos y es común y es sano que haya diferentes posturas respecto de lo que se tiene que hacer con el país. ¿Qué más hay? Una división territorial. Bueno, sí, pero eso ya es como más del Estado. Estoy pensándolo a nivel como el liberalismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si vos escribís, no sé, suponete que Victoria fuese una periodista del diario Hoy, actualmente del diario Clarín. Victoria, en actualidad, o sea, 2020, ¿puede escribir? Sí. Sí, entonces lo que tenés es libertad de prensa. Más allá de todo lo que te digan de que no hay libertad, qué sé yo, es mentira, digo, porque Clarín existe, La Nación existe y son todos opositores. Se me está acabando un poquito, pero lo ponen ustedes, se me está acabando el papel virtual. ¿Qué más hay además de libertad de prensa? Si Victoria se para en esta clase, bueno, en la vida real, y Victoria nos dice, yo soy una opositora a Alberto Fernández, me parece el peor gobierno del mundo. Libertad de expresión. Bien, libertad de expresión, o opinión, que es lo mismo. Libertad de opinión, ella puede opinar lo que quiera, yo no puedo reprimirla por eso, ni buscaría hacerlo. Por ahí Victoria lo que ha hecho fue como leer un montón de textos que son anti-albertianos, serían anti-kirchneristas, y formó su opinión en base a esos textos. Lo cierto es que Victoria puede ir a buscar esos libros en cualquier librería, quiere decir que no hay si están todos los libros en cualquier lado. ¿Censura? No hay censura, ahí está. Es un tipo de gobierno donde no hay censura, donde hay libertad como la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y de expresión vienen de la mano con una libertad como en el plano del conocimiento, ¿no? O sea, vos podés leer lo que quieras. Y con eso me quedo. Estamos, a ver, quiere decir que en realidad un régimen político, cuando uno dice cuando uno dice, o si yo les digo hoy, chicos, la Argentina 2020 es liberal en lo político, no estoy diciendo lo que decía por ahí Vicky originalmente respecto de los planes. Lo que les estoy diciendo es que la Argentina tiene, miremos alrededor, división de poderes, lo tiene, eventualmente funciona mejor o peor, pero está. Democracia hay, elecciones hay, diferentes partidos hay, libertad de prensa hay, de opinión también hay, no hay censura y eventualmente estamos en un sistema liberal. ¿Estamos de acuerdo? Pero, Lucho, perdón, Dime. también esto no depende un poco de cuándo lo mires, porque, por ejemplo, si los noruegos miran a Argentina, tal vez como que la religión está como muy presente en el Estado o hay ciertas cosas que para ellos no son tan liberales. En cambio, tal vez si nos miran de un país que todavía, no sé, no se pueden divorciar, las personas dicen, no, son re liberales, como que no depende un poco de la mirada y de en qué época hablamos, de qué época hablamos. Yo creo que te estoy entendiendo lo que estás queriendo decir, pero ojo, a ver, el liberalismo es esto. O sea, objetivamente el término es esto. Ahora, ojo después cómo se aplica el término como, a ver si logro explicar esto que me está diciendo, está bueno. Esto es liberalismo pensado desde un punto de vista sustantivo. O sea, es un sustantivo, ¿estamos? O sea, estoy yéndome a lengua, lo ve esto celeste y me mata. A ver, esto es un sustantivo. Otra cosa es que vos digas, si este país parece ser liberal, o sea, pero cuando lo aplicás como adjetivo, es verdad, hay países más liberales que otros. En el sentido que, no sé, estoy pensándolo, no sé, en cuestiones del aborto, o en cuestiones de, como vos decís, la separación de la Iglesia y el Estado, o sea, la Argentina sigue siendo hoy, desde 1994, un país católico por constitución. Entonces vos, en esa perspectiva, analizarías, no sé, no quiero, utilizo tu término que es Noruega, pero no lo sé la verdad cómo es la situación allá, pero suponemos que Noruega no tiene ni tiene una separación completa de Iglesia-Estado, y que Noruega tiene, no sé, abortos desde los 70 y legalizados, ¿no? Desde los 70 y de repente tiene, no sé, el matrimonio igualitario desde fines de los 90. Y ahí vos podrías decir, che, Noruega parecería una sociedad más liberal que la Argentina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, pero ahí estaríamos utilizando el concepto de liberalismo como adjetivo. Estás clasificando un tipo de sociedad y comparándola con otra. Y ahí sí sería subjetivo. Eso uno podría decir es más liberal que, como así nosotros podríamos decir, la Argentina es más liberal en cuestiones de matrimonio igualitario que Bolivia.
por ejemplo, en donde en realidad hay un machismo atroz en torno a, ni hablar de lo que es como relaciones de género, violencia de género y bla, bla, bla. Ahí sí. Ahora, lo que nosotros estamos queriendo ver en este caso es liberalismo como sustantivo, es decir, como si uno te dijera, como si yo te dijera, ¿qué es una monarquía? Entonces vos en una monarquía decís, bueno, a ver, una monarquía es tiene que tener un rey, tiene que tener, no sé, una dinastía, una familia que hereda, una corona. Y vos decís, bueno, eso, si vos reconoces todo esto, estás en presencia de una monarquía. Yo lo que estoy diciendo es, si vos reconoces todas estas características que uno más o menos enumeró acá, estamos en presencia de un régimen político liberal. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Bien. Sí. Bien, bien, bien. ¿Qué quiere decir entonces? Igual estuvo buena, Maya, porque está bien la pregunta que hiciste, porque el concepto liberal lo utilizamos un montón de veces, pero bueno, por ahí no en el sentido que lo estamos viendo ahora. Bien, a ver, en esta Primera Guerra Mundial entonces pensemos que muchos de los países, no todos, pero muchos de los países que llegan a la guerra, por ahí son monarquías, pero tienen división de poderes, pienso en Inglaterra, algunos obviamente llegan como imperios, pero otros tantos llegan con un conjunto de o llegan con ciertas ideas como liberales en sus respectivos países. Lo que yo les decía es, esta Primera Guerra Mundial lo que hace es poner en dudas un montón de valores políticos, perdón, valores como generales europeos, entre los cuales habría que señalar también un poco el régimen político, es decir, este consenso generalizado en torno a determinadas características que tienen que tener los sistemas políticos europeos. Entonces, gradualmente, para entender totalitarismo hay que entender que hay dos momentos diferentes. Una cosa es los 20, o sea, inmediatamente después de la guerra. Otra cosa es los 30, después de lo que sería el crack de Wall Street. Y lo que me importa que nosotros empecemos a ver es, los 20, o sea, los años 20 van a ser los años que nosotros definimos como embrionarios. ¿Qué serían años embrionarios del sistema totalitario? Que está recién surgiendo, naciendo. Bien, yo te diría que en realidad no está todavía, o sea, el sistema totalitario todavía no existen, pero empiezan a surgir los líderes que van a ser posteriormente esos líderes totalitarios. Entonces, por ejemplo, en un temprano 1919 podemos ya empezar a rastrear a un joven Hitler, a un joven Mussolini, que dan los primeros pasos para intentar como consolidarse en sus respectivos países. Pero bueno, esto era muy temprano en la década del 20. La década del 30 es la década que uno ve finalmente consolidados los sistemas totalitarios, y para poder comprender cómo se consolidan esos sistemas totalitarios, uno tiene que prestarle atención al contexto económico mundial, ¿no? Esa crisis económica gigante que lo que hace es repercutir en todos los lugares del mundo, y en Europa particularmente dan pie a consolidar un tipo de régimen que tendrá determinadas características, que ahora veremos. A ver, si yo les dijera que un sistema totalitario habría que definirlo, o por lo menos caracterizarlo en contraposición de las características de un régimen político liberal, ¿cuáles son las principales características rápidas que ustedes podrían decir para definir totalitarismo? ¿Qué tiene que tener? Todo el poder en una sola persona, Bien, censura de prensa y opinión, exactamente. y sin elecciones. Exactamente, o las elecciones son muy truchas. A ver, no hay división de poderes, decía, una sola persona. Una persona que suele, no es un dato menor, en algunos casos como el de Hitler se aplica, una persona que en realidad suele ser muy carismática, o sea, que suele apelar como a sentimientos de unión, de comunidad, de nación, suele utilizar mucho el discurso para con las masas, o sea, esa persona es relevante, es un personalismo a full esto. ¿Qué estoy diciendo si digo que es un personalismo a full? Pensemos en UCR. Que la gente sigue a la persona y no hay una ideología formada. Bien, por ahí sí hay una ideología formada pero, y clara, pero es verdad que la fidelidad está para con la persona, ¿no? Digo, muy difícil cuando muere esa persona mantener como la continuidad de esa idea. Decía también Caterina, obviamente lo que tenés es censura, que no es algo menor, no se puede ni hablar por ahí en contra del régimen, no se puede, obviamente, escribir, o sea, la censura en los medios de comunicación es masiva. Un tipo de régimen en donde si no hay una sola persona, hay un solo partido, suele haber un solo partido, lo cual lo hace bastante trucho todo, porque si hay elecciones... ¿Lucho? Sí. Pero una pregunta,
o sea, no sé si es verdad, yo lo vi en una serie, ¿no? Por eso Sí. pregunto. Que era la Guerra Civil Española y había como un hotel donde todos los periodistas de distintas partes del mundo iban y ellos escribían sobre lo que pasaba. Pero llegaba un momento que como que decían, no pueden escribir más porque, nada, o sea, la gente los iba a censurar. Sí, En este caso, ¿pasaba lo mismo? O sea, sí. si vos eras de otro país e ibas, te censuraban igual. Ajá. De hecho, hay como una libertad. Por ejemplo, si les interesa, por ejemplo, ver, yo busco cuál es, porque un amigo me lo pasó y la verdad es que no lo sé. O sea, vi un solo capítulo y me pareció interesante. A ver, el régimen totalitario es un régimen que por definición, ¿qué les suena a ustedes totalitario? ¿A qué les suena? A total me suena a mí. Ahí está. El régimen totalitario en realidad es una construcción conceptual posterior. Obviamente estos tipos no se definen a esos mismos como régimen totalitario, ¿no? O sea, no dicen, yo soy un totalitarismo. En realidad es posterior. A ver, el régimen totalitario es un concepto histórico que en realidad surge para definir este tipo de regímenes y en realidad el mismo concepto te lleva a que vos pienses que el régimen, a ver, como que el control es total. O sea, parecería que quienes están en el poder, obviamente a la cabeza quien gobierne, tienen la posibilidad real de controlarte en su totalidad, no solamente a vos, sino incluso a, como vos decías, personajes que puedan venir de afuera. Por ejemplo, hoy en día un régimen totalitario, ¿cuál es? Que creo que es uno de los últimos que persiste. La dictadura. Sí, pero el totalitarismo es como más extremo todavía, digo. Pero a ver, hoy, 2020, ¿hay algún totalitarismo en el mundo? Bielorrusia, hace poco, con lo de las Pero elecciones. no sé si aplica perfectamente al totalitarismo. Hay otro que directamente no tiene elecciones. Ahora corto esto cuando se desgraba y subo un video para que ¿Corea vean. del Norte? Corea del Norte. Corea del Norte sin lugar a dudas. Hay un flaco, no sé si es un influencer, no sé, pero es un tipo, es un mexicano, que graba, porque se fue como ya les digo, se fue como de excursión de vacaciones a 6 días a Corea del Norte, porque son los únicos días que vos podés entrar. O sea, son 6 días de vacaciones que vos podés tener y siempre lo tenés que hacer con una empresa de turismo. No podés entrar por tu cuenta a Corea del Norte. Y lo único que yo vi fue un solo video, que es el primero, de 15 minutos, que él narra lo que implica pasar de China, cruzar un puente, medianamente largo, y pasar ese lago, ese río, no sé qué es, y llegar a Corea del Norte. Y por ejemplo, en Corea del Norte no podés, y esto es en relación a lo que dice Vicky recién, no podés. Del mundo que vos pasás el puente, el tipo te dice que está infringiendo la ley, porque no puede grabar. Digamos, o sea, con su celular no puede grabar y las veces que graba el tipo lo está haciendo así como es más, en un momento entra un oficial como de migraciones de Corea del Norte y el tipo se da cuenta que entra y tira el celular y te das cuenta que estás grabando nada porque está como infringiendo la ley. El tipo cuando entra, llega un momento a una primera estación de tren donde se bajan todos los norcoreanos y solamente quedan los turistas y a los tipos los hacen bajar, les sacan, por ejemplo, el chip de los celulares para ver las fotos que tienen. En un momento tenés que poner todos los libros que vos entrás, porque tienen que ver si los libros que entrás están permitidos. Y hay un montón de cosas que ahora no me las acuerdo, digo, pero como extremadamente rígidas. Y estamos hablando de un tipo de régimen que uno identifica en el 2020. O sea, no es un régimen que terminó. También es verdad que hay una, si quieren después, si a alguno le interesa, me manda un mensaje por cosa y yo les busco cuál es, pero no me acuerdo. También es verdad que hay un video de hace unos años de una nena, en ese momento era de 16, 17 años, una nena que se escapa del régimen de Norcorea y ¿nunca lo vieron? Que le explica en una conferencia todas las cosas que implica vivir en Corea del Norte. Vos me estás diciendo Luján, al parecer lo vio. ¿Recordás vos cuál te digo? Sí, sí, es una de una chica que contaba cómo se escapó y todo lo que le habían hecho a la familia y todo. Exactamente, es más, siempre recuerdo una frase que dice la chica, que algo así como que ella creció pensando que el líder ese, no me acuerdo nunca más el nombre, como que podía escucharlo, porque en realidad desde muy chicos siempre les dijeron que tenían que hablar en voz baja, que no podían
criticar al líder, que en realidad que como que les instalaron el miedo para que ellos no dijeran en voz alta cosas que pudiesen ser como críticas al régimen. A ver, el concepto totalitarismo te lleva a eso, Vicky, un poco iba a lo tuyo. Te lleva como a presuponer que vos estás en un control total y que el Estado o la persona que está al frente de ese Estado tiene la posibilidad de, como cual tentáculos de un pulpo, como meterse en todos los ámbitos de ese país. Estamos incluso en el ámbito privado. Pero hay un montón de laburos posteriores que en realidad lo que empiezan a apuntar es, por ejemplo, yo acá tenía uno que no llegamos ni de casualidad, no lo vamos a leer tampoco. Este es un texto que se llama Los que susurran la represión de la Rusia, la represión en la Rusia de Stalin. Es un libraco, no lo leí yo todavía. Este es un libraco muy interesante. A ver, si yo les digo, el libro se llama Los que susurran, la represión en la Rusia de Stalin. Stalin, régimen totalitario ruso, ¿no? Unión Soviética. ¿Qué les parece? ¿De qué les parece puede tratar el libro, Los que susurran? A ver si algunos los que están en contra, y los que susurran son los que no pueden decir su opinión libremente, entonces lo hacen por lo bajo. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean con este libro? Yo repito, no lo vi ni un capítulo, creo que leí hace un montón de tiempo. Y miren el tamaño de este libro. Estamos hablando de un libro de 500 hojas o un poco más. No, 900 hojas. De recuperación de como escritos, cartas, cosas que dan a entender que en realidad en la vida privada, por más que vos seas un régimen totalitario como uno lo piensa, y cuando a medida que vayamos avanzando por ahí lo van a pensar un poco mejor, lo cierto es que parecería que en realidad ningún régimen totalitario puede ser total. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, uno lo piensa como totalitario, pero siempre hay algo que a ese régimen se le escapa. Estamos entonces en la vida privada, en el marco de, no sé, una cena familiar, en el marco de un espacio en donde no haya nadie del Estado. En realidad vos podés dar tu opinión, podés leer cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, no digo que Cuba sea un régimen totalitario, pero a mí me pasó algo muy particular que fue en Cuba, donde todavía estaba Fidel Castro, cuando viajé, en un momento me hospedo con una familia, una mujer, y era una pareja grande cubanos, y los tipos eran anti-régimen cubano, pero estaban ahí cuando les quedaba opción. En función de eso le digo, che, ¿no leyeron 1984? ¿Alguien leyó de acá 1984? De Orwell, 1984, Rebelión en la Granja es un poco más viable. No. Rebelión en la Granja, 1984, es de un mismo autor que es Orwell, y el tipo desde la literatura critica los regímenes comunistas como totalitarios. O sea, es muy crítico de Stalin y todo lo que es comunismo. Entonces le digo a esta gente, le digo, che, ¿no leyeron estos textos? Y las tipos me miraron así como diciendo, no. Pero porque en realidad no se consiguen en Cuba. Entonces, un año después, una amiga mía, por recomendación, lo que me dice es, che, vos que fuiste a tal lado, vamos a ir a Cuba con mi pareja, qué sé yo, vamos, me decís dónde te hospedaste. Y le di el mismo lugar para hospedarse, porque la mina era una divina, y lo que hice fue mandarle los 2 libros con los que yo había hecho referencia, que eran críticos al régimen, se los mandé como envueltos para regalo, con una cartita, no sé qué cosa, y después quedé pensando y dije, a ver, lo bueno es que la amiga mía no lo va a leer nunca esto, no va a escuchar nunca esta clase. Digo, en realidad podría haberla metido en un lío grande, porque lo que yo estaba haciendo era filtrar al interior de Cuba un tipo de texto que está prohibido, que eventualmente la gente lo vio, le llegó, me agradeció, no sé si lo leyó porque después perdí contacto, pero ¿se entiende la idea? O sea, el concepto de régimen totalitario es muy amplio y es como muy avasallador, te da la sensación, esta idea de que quien gobierna lo hace por la fuerza y domina todos los ámbitos, y en realidad lo que uno tiene que empezar a ver para poder comprender un poco mejor el fenómeno es que no gobierna solo por la fuerza, tenés un montón de alemanes que están detrás del discurso nazi apoyando, por ejemplo, con muchísima euforia, y por otro lado, nunca es del todo totalitario, siempre hay espacios para resistir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, nunca está sujeto plenamente, así como estos muchachos susurran en la Rusia de Stalin, tenés, no sé, se me ocurre pensar los alemanes que por ahí no estaban del todo de acuerdo con el trato que estaban recibiendo los judíos y de repente en los guetos
les tiraban a través de los alambrados que había algún tipo de comida para que pudiesen alimentarse, o una tipa como la que conocí yo en Cuba, que obviamente no sé si aplica al régimen, a la idea de régimen totalitario, que si bien, a ver, ellos eran críticos del régimen y lo comentaban por lo bajo al interior de la casa, es más, ellas nos tanteaban a nosotros para ver cuál era nuestra posición, porque si veían que éramos pro Fidel, no hablaban. Entonces, una vez que tantearon que nosotros éramos, en realidad, tipos de afuera, y que eventualmente tampoco estábamos tan comprometidos en mi caso, yo soy un tipo crítico con el comunismo, ¿no? Digo, pero cuando vino eso empezaron a hablar, y a esa gente que empezaban a hablar por lo bajo, yo les pude hacer llegar 2 libros que estaban censurados en Cuba. Entonces ahí vas viendo que en realidad el régimen totalitario se va, no es tal cuando uno empieza a ver como pequeños elementos por fuera de ese megaconcepto. Primera aproximación, ¿lo van agarrando? Lucho, ¿se puede tomar en cuenta a los lápices también como un grupo de esos que como susurran en lo bajo? Gracias. ¿Qué sería? ¿En qué sentido los lápices? En la dictadura. Ah, De acá. lo que pasa es que, ojo, porque dictadura, a ver, hay que pensar que el régimen totalitario es peor que una dictadura, o sea, es más extremo. Pues sí, no sé si, no sé si lo pensaría ahí, porque en realidad estaríamos dando un ejemplo de dictadura argentina que por más que haya sido cruel y total y qué sé yo, no sé si es régimen totalitario. Me parece que tiene como otra idiosincrasia la idea del concepto de totalitarismo. Muchachos, nos queda un minuto. ¿Se entiende? Empiezan como a armarlo entre lo que dijo Joaquín, entre lo que vamos armando ahora, lo mejoramos para mañana y nos metemos a lo nuestro, porque básicamente nuestro objetivo es, no sé si vamos a llegar a todos, pero por lo menos intentar llegar a estos 3 muchachos. ¿Alguno reconoce a alguno de estos 3? Los 2 sí, el tercero no. Bien, Hitler, Stalin, lo maté. Mussolini, ¿estamos? El más conocido es este, obviamente porque es más conocido, digo, pero convengamos que este muchacho particularmente no se queda atrás. Pero bien, lo vemos a partir de mañana. ¿Estamos? Cualquier tipo de dudas que les quede respecto de lo que es elementos del sistema totalitario, lo resuelven mañana y lo ponemos en común con La Ola. Estamos, que en realidad es una película muy, muy clara al respecto. Adiós, muchachos, un placer volver a verlos.